Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de trigonometría aquí en ayudinga.com. El tema que veremos en el día de hoy es nuestro primer video acerca de lo que son las fórmulas de medio y doble ángulo. Así que para esto veamos primero cuáles son estas fórmulas, las cuales probablemente nos tengamos que aprender y vamos a tener que entender cuál es el caso en que tenemos que usar cada una de ellas. Así que vamos con la primera, con el seno del doble ángulo. El seno del doble ángulo se puede obtener de lo que son las fórmulas de suma y diferencia. ¿Las recuerdan? Espero que las recuerden, porque créanme que las vamos a utilizar. Sabemos que el seno de la suma de dos ángulos, de un ángulo más otro ángulo, se puede expresar de la siguiente manera: seno del ángulo, coseno del ángulo, más el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Y como sabemos que estos son términos semejantes, seno del ángulo por coseno del ángulo más seno del ángulo por coseno del ángulo, pues lo sumo y me queda que el seno de, sumamos estos ángulos también por acá, el ángulo más el ángulo, dos veces el ángulo, el seno del doble ángulo, es igual a 2 seno del ángulo por coseno del ángulo. Y esta es la fórmula del doble ángulo, lo obtuvimos a partir de lo que son las fórmulas de suma y diferencia. Perfecto, esta es la primera, el seno del doble ángulo. Vamos con la segunda, que la podemos obtener de el coseno de la suma de dos ángulos. Coseno de ángulo más el ángulo. Sabemos que es igual a coseno del ángulo, coseno del ángulo menos seno del ángulo, seno del ángulo, mejor dicho. Reducimos términos semejantes o hacemos las multiplicaciones respectivas. Sumamos coseno del doble ángulo es igual a coseno del ángulo por coseno del ángulo me da coseno cuadrado del ángulo. Coseno cuadrado del ángulo menos, multiplicamos seno del ángulo por seno del ángulo me da seno cuadrado del ángulo. Y de esta manera obtuvimos la fórmula de suma y diferencia para el coseno del doble ángulo. Pero el coseno del doble ángulo tiene tres fórmulas de suma y diferencia que la vamos a obtener inmediatamente. Entonces me queda esto, que si ya tengo la primera fórmula, que es la que obtuvimos, el coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo es igual al coseno del doble ángulo, a partir de esa fórmula yo podré obtener las otras dos. Entonces me queda coseno del doble ángulo es igual a coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. Pero supongamos que yo quiero tener todo el coseno del doble ángulo expresado en función de seno. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Pues fácil. Yo conozco por identidad pitagórica fundamental que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Y que despejando el coseno cuadrado del ángulo me quedaría coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el seno cuadrado del ángulo, que es lo que yo voy a reemplazar ahorita para convertir todo esto a funciones de seno. Entonces me queda 1 menos seno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. Esto es igual a, me queda entonces, sumando términos semejantes, 1 menos 2 seno cuadrado del ángulo. Y ahí ya me queda que el coseno del doble ángulo es igual a 1 menos 2 seno cuadrado del ángulo. Pero como les comentaba, también existe una tercera, que vendría siendo el coseno del doble ángulo expresado únicamente en funciones de coseno. Así que coseno del doble ángulo, partiendo de la principal, coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. Esto es igual a, ya sabemos, identidad pitagórica. Ahora no vamos a despejar el coseno, sino que despejaremos el seno, porque en realidad es lo que vamos a reemplazar en este caso. Me queda ahora entonces que el seno cuadrado del ángulo vendría siendo igual a 1 menos el coseno cuadrado del ángulo. Entonces me queda ahora coseno cuadrado del ángulo menos 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Esto es igual, reducimos términos semejantes inmediatamente, me queda 2 coseno cuadrado del ángulo menos 1.
Es la otra fórmula de suma y diferencia para lo que es el seno del doble ángulo, el coseno del doble ángulo, mejor dicho. Vamos con otra, ¿por qué? Porque como les comentaba, existe la fórmula de suma y diferencia para los ángulos, para las funciones trigonométricas principales, que son la de seno, coseno, tangente. Y la de tangente es la que encontraremos ahorita. Pero antes de eso, muchos se preguntarán, ¿qué pasa con las otras? ¿No importan? No, sí importan. Lo que sucede es que para no complicarnos tanto la existencia, y que si tenemos una función por lo menos secante el doble ángulo, trabajamos con lo que son las identidades fundamentales y la convertimos a las fórmulas principales que tenemos por acá de los doble ángulos. Esto para no complicarnos tanto la existencia, por el momento por lo menos. Perfecto, entonces me queda que yo sé que la tangente de la suma de dos ángulos, tangente del ángulo más el ángulo, otro ángulo, esto vendría siendo igual. Fórmula de suma y diferencia, tangente de ese primer ángulo más la tangente del segundo ángulo entre 1 menos la tangente del ángulo multiplicada por lo que es la tangente del segundo ángulo. Entonces, despejando esto, me queda que la tangente del doble ángulo es igual a, sumamos términos semejantes en la parte de arriba, tangente del ángulo más tangente del ángulo, 2 tangente del ángulo entre, hacemos la multiplicación que tenemos en la parte de abajo, tangente del ángulo por tangente del ángulo, me queda tangente cuadrada del ángulo. Así que abajo me queda 1 menos tangente cuadrada del ángulo. Así que perfecto, ya tenemos la fórmula de los doble ángulos. Ok, vamos ahora con la fórmula de lo que son los medio ángulos. Y la primera para el seno del medio ángulo sería seno del medio ángulo, ángulo sobre 2, esto quiere decir, es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del ángulo entre 2. Esta es la fórmula del seno del medio ángulo. Vamos con la del coseno del medio ángulo, que vendría siendo lo mismo, solamente que dentro de la raíz cuadrada, en vez de sumar, en vez de restarse, pues se suma. Coseno del medio ángulo es igual a la raíz cuadrada, como les comentaba, de 1 más el coseno del ángulo sobre 2. Y la fórmula de la tangente del medio ángulo, del ángulo sobre 2, esto quiere decir, vendría siendo igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del ángulo entre 1 más el coseno del mismo ángulo. Ya pueden ver que todas estas fórmulas de los medio ángulos se encuentran basadas más que nada en lo que es el valor de la función del coseno. Así que si conocemos el valor de la función coseno para el ángulo que estamos buscando, básicamente, créanme que se nos hará la vida muchísimo más fácil para todos los problemas que hagamos más adelante. Así que bueno, con esto hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, con cualquier comentario o con cualquier sugerencia, pueden dejárnoslo por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También le queremos dejar nuestras redes sociales si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video, si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima, saludos.